Hola, hola, bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y para mí es un verdadero privilegio poder compartir contigo la palabra de Dios. En este programa abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. ¿Desde dónde estás mirando la TV Nuevo Tiempo en este momento? Ahí donde tú estás, quiero que puedas sentirte cómodo, bienvenido, porque la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene también un regalo para ti. La revista Esperanza, que lleva por título La máquina humana. En esta revista tú podrás encontrar consejos sencillos y prácticos para poder mejorar tu salud física. Esta revista la puedes obtener totalmente gratis para que pueda estar en tus manos de manera física o también de manera digital. Por favor, escríbenos al número que aparece aquí abajo en pantalla o si lo prefieres también, envíanos un correo electrónico. Recordarte que esta revista llega gratis gracias a los donativos de nuestros ángeles de esperanza. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. Hablaremos acerca de la importancia del ser humano. Hablaremos de esta importancia que tiene conocer de dónde venimos, a dónde vamos y para qué estamos en este planeta. Antropología bíblica y fe será el tema para hoy. Si quieres conocer un poco más acerca de esto, quédate con nosotros porque aquí iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Amy Carmichael, una mujer irlandesa que dedicó 55 años de su vida para ser una misionera. ¿Qué es lo que puede motivar al ser humano para poder dedicar su vida entera al servicio de otros, para poder compartir una esperanza, para poder ayudar a tal vez tantos niños que en aquel tiempo estaban siendo explotados en distintos templos hindúes? ¿Sabes? Esta historia es fascinante porque ella nunca más regresó a su país natal. Dedicó 55 años de su vida para servir a otros. Cuando analizamos esta historia, ¿sabes? Nos damos cuenta que Amy Carmichael en todo momento escribía cartas y estas cartas que se han encontrado muestran la fe profunda que ella tenía y el valor por la vida, por el ser humano. Ella creía en este Dios creador, creía en Dios como su sustentador. La historia nos cuenta que en aquellos momentos ella decide crear, ¿verdad? Fundar un orfanato para así poder rescatar a muchos niños que estaban siendo explotados y sufrían en aquellos templos budistas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú también tienes fe en Dios? ¿Valoras la vida que Él te ha entregado? ¿Valoras la vida de las personas que te rodean? Hoy hablaremos de un tema impresionante. Hablaremos de la antropología bíblica y la fe. Si tú quieres conocer un poco más acerca de esto, quédate con nosotros porque aquí iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Antes de poder abrir la Biblia, me gustaría que juntos abramos nuestro corazón a Dios a través de la oración. ¿Te parece? Ahí donde tú estás, yo quiero orar por ti en este momento. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos consejo, aliento, esperanza y vida. Bendice, por favor, a cada uno de los televidentes que en este momento se encuentran detrás de esta pantalla. Tú conoces la vida de cada uno de ellos, Señor. Tú conoces las experiencias que están viviendo. Si tal vez alguno de ellos está atravesando por un momento difícil, una enfermedad, una crisis, que puedan recordar que no todo está perdido, que tú puedes ayudarles si solamente ellos abren su corazón a ti. Acompáñanos, Señor, que tu Espíritu Santo grabe en el corazón de cada uno de los televidentes este mensaje. En el nombre de Jesús oro. Amén. 3 preguntas importantes que muchos filósofos, ¿sabes?, se hicieron. Y estas preguntas a lo largo de las décadas, años, siglos,
ha sido una pregunta rimbombante, una pregunta que ha estado presente. No solamente se adjudica a los filósofos, sino también distintos rangos etarios se han empecinado en mencionarlas, en investigar. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y para qué estamos acá? ¿En algún momento te hiciste esta pregunta? ¿En algún momento te planteaste estas disyuntivas? La palabra de Dios nos habla acerca de un Dios creador, acerca de un Dios que te ama, de un Dios que tiene un plan y un propósito para tu vida. Tal vez cuando hablamos un poquito de antropología, necesitamos separar estos conceptos o definirlos de muy buena manera. Bueno, la palabra antropología proviene de una palabra griega que está dividido en dos partes, ¿no? Antropos, que significa que es el estudio, ¿verdad? A profundidad ¿de qué? Del ser humano, del hombre. Y logos, que es el conocimiento. Entonces, por lo tanto, antropología es el estudio profundo. ¿De qué? Del hombre. Antropos, que significa hombre, humanidad. Pero entonces, ¿de dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí y hacia dónde vamos? Para ello necesitamos remitirnos a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Te parece si juntos vamos a la palabra de Dios? Mira, yo quiero que tú recuerdes algo interesante. Cuando abordamos la Biblia y vamos a Génesis, vemos este relato en Génesis, en el capítulo 1, el versículo 26 y en el versículo 27. Encontramos quién es el que crea al ser humano. Génesis, el capítulo 1, el versículo 26 y el versículo 27, el texto bíblico dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién fue el que dijo hagamos al hombre? Dios. Dios es el creador. Él te formó, te creó de acuerdo a su imagen, conforme a su semejanza. Ese es el primer punto que debemos tener claro. Tú no provienes de un proceso evolutivo. Tú no provienes del azar. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Dios tiene planes para ti, que Él es tu creador, que Él es tu sustentador. Y es interesante, ¿sabes? Porque cuando vamos a los Salmos nos damos cuenta que David también tenía distintas preguntas, así como tal vez las puedes tener tú. En el Salmo 144, el versículo 3, encontramos una de las preguntas que tal vez pueden marcar la historia del mundo. Cuando dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hombre? O el hijo del hombre para que lo estimes. ¿Lo notas? ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el formador de este hombre? Es Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de todo ello. ¿Sabes? Génesis, el capítulo 2, el versículo 21 y 22, nos ayuda a profundizar un poco más acerca de esto. Porque aquí se presenta no solamente, ¿verdad?, Dios creando, sino cómo realizó este acto creador. Génesis, el capítulo 2, el versículo 21 y el versículo 22 dice lo siguiente. Vamos a leer juntos, ¿te parece? Génesis capítulo 2, versículo 21 y el versículo 22 dice así. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¡Qué maravilloso! Este es un Dios creando. Dios crea al hombre, al varón, y al ver que estaba solo, dice, voy a hacerle una ayuda idónea, una compañera. Al ver a Adán esta creación, en el versículo 23 dice así, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Quién creó al ser humano entonces?
Cuando vamos a la Biblia, Dios te creó. Tú eres valioso, eres valiosa para Dios. Vales mucho. Si tal vez la vida te ha golpeado, si tal vez algún ser humano ha jugado con tus sentimientos, si tal vez una enfermedad cambió tus planes, recuerda que en Dios todo puede ser hecho nuevamente. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Deuteronomio el capítulo 20, el versículo 1 dice lo siguiente: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y un ejército más grande que tú, no tengas temor, porque Jehová tu Dios que te sacó de Egipto está contigo. El temor muchas veces puede llegar a nuestra vida cuando olvidamos quiénes somos y cuando olvidamos, por sobre todo, quién es Dios. ¿Sabes? Muchas personas no se sienten valoradas. Muchas personas han experimentado tanto dolor en su vida que piensan que el valor es tan ínfimo, tan pequeño, que ni siquiera se atreven a mencionar esta palabra yo valgo. Pero cuando vamos a la Biblia, en Hechos el capítulo 17, el versículo 26, ¿sabes? Encontramos cuán valioso eres tú para Dios. Hechos el capítulo 17. ¿Te parece si leemos juntos Hechos el capítulo 17, el versículo 26? El texto bíblico dice lo siguiente: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Notas lo que dice este texto bíblico? El texto muestra que tú estabas en los planes de Dios, que tú eres importante, que tú vales para Dios. El texto dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que puedas habitar en la faz de la tierra. Y en esta misma línea nos damos cuenta, ¿sabes?, que Dios te formó, Dios te planificó, no eres un accidente. Necesitas confiar en Jesucristo, en tu Creador, en tu sustentador. Cuando vienen los temores, cuando vienen los miedos, es porque has olvidado o porque tal vez no conoces las promesas que Dios tiene para ti. Cuando vamos a Isaías, el capítulo 41, el versículo 10 dice lo siguiente: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en esta misma línea, ¿sabes? Las personas también se preguntan, no solamente de dónde venimos, no solamente para qué estamos acá, a dónde vamos, también quieren saber las personas. Muchas personas se preguntan de qué fue formado el ser humano entonces. Y vale la pena recordarlo, ¿no? Claro que sí, porque en Génesis, el capítulo 2, el versículo 7, se muestran estos puntos importantes de con qué fue formado el ser humano. Génesis el capítulo 2, el versículo 7. Mira, acompáñame a la Biblia para que juntos podamos leer este texto bíblico. ¿Te parece? El texto bíblico dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. No lo olvides, fuiste formado de la tierra, del polvo de la tierra. Pero ¿cómo estoy vivo entonces ahora? Tú tal vez dices esto. Dios sopló, el texto bíblico dice, insufló aliento de vida. La vida que tú tienes ahora, puedes moverte, puedes mirarme, puedes escucharme, puedes saborear tal vez lo que comiste, lo que te ha servido, ¿verdad? Puedes experimentar, tocar, palpar. Toda esa vida es un regalo de Dios. Es el soplo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios quería recordarte por siempre que tú no puedes tener vida en ti mismo, por ti mismo, no. La vida procede de Dios. Él la da y Él la quita cuando la desea. Dios te ha entregado vida para que tú puedas reconocerle como tu creador, como tu sustentador. Voy a leer nuevamente este texto, por favor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre
un ser viviente. No lo olvides, por favor. Un ser viviente significa una persona con vida. Y tú tienes vida por el aliento de vida que Dios ha colocado en ti. ¿Sabes? La antropología bíblica y la fe nos enseñan muchas cosas. En primer término, que el ser humano es de vital importancia para Dios. Él se presenta como un padre y Él te presenta a ti como un hijo. Y si tú eres hijo, también eres heredero. Pero por supuesto, muchas veces podemos equivocarnos, ¿no? Podemos caer, tropezar, distanciarnos. Pero cuando vamos a la Biblia, en la primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo 1, Dios tu Padre te dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él es propiciación por tus pecados. Él es tu Salvador. No lo olvides, por favor. Mira, la Biblia nos presenta algo muy importante. En 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 31, ¿qué es lo que el texto bíblico menciona y dice? Porque aquí se encuentra el propósito para tu vida. En 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 31, el texto bíblico menciona y dice lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En cosas tan básicas, tan cotidianas como estas: comer, beber, alimentarte, ¿cierto? En cosas tan prácticas dentro de lo más cotidiano, Dios te recuerda que debes hacerlo para glorificar su nombre. En cosas pequeñas, en cosas grandes, tú vives para glorificar el nombre de Dios. Pero tal vez te preguntas: pastor, esto es un poco complejo. ¿Qué significa esto de glorificar el nombre de Dios? Tal vez necesitamos hacerlo un poco más cercano, ¿no? ¿Tienes papá? ¿Tienes a mamá? ¿Qué es lo que haces cuando tal vez estás con papá, con mamá, o cuando ves que gracias a él o a ella tienes lo que tienes ahora, te has convertido en el ser humano que eres ahora? Tú en todo momento tratas, ¿verdad?, de cuidar, de proteger, de exaltar, de que no le falte nada a papá, mamá, ¿cierto? Tal vez tú eres ya un hijo grande, pero ¿cómo era cuando eras pequeño? En él encontrabas refugio, en papá y mamá. Glorificar a Dios, apreciado amigo, es darle el lugar que a Dios le corresponde en tu vida. En cierta oportunidad un joven me dijo: es que yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Yo no tengo tiempo para orar ni para buscar a Dios. Entonces yo le respondí con unas palabras que en cierta oportunidad mi padre me dijo: tienes que darle tiempo al dueño del tiempo. La palabra de Dios en Mateo, ¿sabes lo que se dice? Menciona el evangelista lo siguiente: ¿de qué le sirve al hombre que ganase todo el mundo si perdiese su alma? Es que como seres humanos corremos tanto y a veces tendemos a olvidar lo más importante. ¿Sabes? Hoy tú también necesitas darle tiempo al dueño del tiempo. Él es Jesucristo. Antropología bíblica y fe son dos temas que nos aclaran el destino, que nos aclaran el propósito que Dios tiene para tu vida. Temas importantes que recuerdan lo valioso, la valiosa que eres tú para Dios. Pero tenemos que llegar a una parte interesante, que es la tercera pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? El destino. Todos preguntan, porque ya vimos, ¿no? ¿De dónde venimos? Vienes de las manos de Dios. Él es tu creador. ¿Para qué estamos aquí? Lo hemos respondido con la Biblia. Tú estás aquí para glorificar el nombre de Dios en todo lo que haces, en todo lo que piensas, en tu accionar. Glorificar el nombre de Dios es vivir una vida de acuerdo a principios, una vida a lo que Dios nos encomendó hacer, una vida confiando en Él en todo momento. Y lo último, ¿hacia dónde vamos? El destino, ¿verdad? ¿Cuál es el destino que Dios tiene para mí
Tal vez tú te preguntas, y para esto necesitamos remitirnos una vez más al Nuevo Testamento, al texto bíblico, la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, a su hijo en la fe. Él le dice algo interesante, ¿no? Primera de Timoteo, el capítulo 2:4. Vamos a buscar juntos, ¿te parece? Porque aquí aparece cuál es la voluntad de Dios. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice, Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Lo notas? Entonces, ¿cuál es el destino que Dios tiene para mí? ¿Te preguntas tú ahora? Dios quiere que tú seas salvo. Y tal vez tú dices, ¿salvo de qué? Mira, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que estamos viviendo en un gran conflicto entre fuerzas del bien y fuerzas del mal. Ese conflicto no solamente es un conflicto, ¿sabes?, que viven las familias, no es un conflicto solamente que viven las distintas naciones, en las guerras en las cuales tal vez ellos están envueltos. No es un conflicto solamente entre cónyuges, sino que este conflicto, ¿sabes?, ha subido a un nivel de escala mayor. Es un conflicto que ahora se libra en la mente. Y posiblemente tú estás experimentando este conflicto, donde tal vez tú dices, no sé por qué me siento de esta manera, no sé por qué me siento culpable, me siento no perdonada, me siento sucio, me siento sucia. Hay cosas que yo ya no quisiera hacer, pero tal vez las hago, tal vez en algún momento distintas prácticas. Es un conflicto entre el bien y el mal. A veces tal vez tú piensas y dices, quisiera cambiar estos hábitos. Sabes, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta, ¿verdad?, que un hombre, ya que estamos hablando de antropología, ¿no?, de un ser humano, Pablo, él decía, el bien que yo quiero hacer, no puedo hacerlo. Incluso lo malo que sé que no debo realizar, lo que está delante de mis ojos, esto es lo que yo hago. Y él llegaba a una crisis con una pregunta y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero sabes, en Romanos, en esta misma carta a los Romanos, aparece y él dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Él agradece a Dios, ¿sabes por qué? Porque sabe que su fe en Jesucristo es el único que puede librarle de su pecado. Es el único que puede librarle de su agonía. Es el único que puede librarle del sinsentido en su vida. Jesucristo es la solución para Pablo y Jesucristo también es la solución para ti en este momento. La palabra de Dios nos entrega claridad, luz en medio de la oscuridad. Juan, el capítulo 14, el versículo 1 al 3, clarísimo, Jesucristo les dice a estos hombres que estaban tristes, no se turbe vuestro corazón. Y es lo que Dios también te dice a ti. Creéis en Dios, crean también en mí, le dijo Jesucristo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuese, yo no les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y finalmente, hay una promesa que yo quiero dejar contigo de parte de Dios. Y está en 2 de Pedro, el capítulo 3, versículo 12 y el versículo 13. Mira lo que el texto bíblico menciona. 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 12 y el versículo 13. El texto bíblico dice así: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Tú también estás esperando cielos nuevos? ¿Tú también estás esperando una tierra nueva? Necesitas vivir de acuerdo a las promesas de Dios. En la antropología bíblica y fe podemos encontrar un Dios creador, un Dios sustentador. Recuerda, tú hoy sabes de dónde vienes, para qué estás acá y a dónde vas. Quiero invitarte a que hoy entregues tu vida, tu corazón a Dios. Si esa es tu decisión, vamos a orar.
Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, hemos comprendido que tú eres nuestro Creador, que estamos aquí para glorificar tu nombre y que, Señor, prontamente veremos a Jesucristo volver en las nubes de los cielos. Bendice por favor a cada uno de los televidentes. Abrázales. En el nombre de Jesús oro, mi Dios. Amén. Recuerda, amigo, amiga, acompáñanos en el próximo episodio, aquí en Tiempo de Paz. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe.